Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este primer sueldo muy especial. Tenemos hoy un economista de la Universidad Metropolitana, maestría y doctorado en el MIT de Boston. Él es escritor, él es columnista. Algunos de los diarios más importantes del mundo publican sus textos. Es conductor de Efecto Naim. Es miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Es premio Ortega y Gasset 2011. Orden al Mérito en Argentina, Francia e Italia. En Venezuela fue ministro de Fomento, director del Banco Central, director ejecutivo del Banco Mundial. Tengo el gusto de recibir hoy en su primer sueldo al doctor Moisés Naim. Doctor Naim, qué gusto saludarle. Gracias por la invitación, Román. Encantado de estar contigo en esto. Doctor, suele ser la primera pregunta de esta sección nuestra, ¿cuál fue su primer sueldo? Y con primer sueldo me refiero a alguna vez, doctor Naim, que usted haya recibido algo de dinero por hacer algo a cambio, no importa, un de adolescente. Tenía yo 18 años y tenía una pasantía en el Centro de Estudios para el Futuro de Venezuela, que funcionaba en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Economía. Ese fue el primer sueldo que gané, donde tenía que tomar una cantidad de datos inmensas, unas carpetas llenas de datos y transcribirlas a un formato para después procesarlos con una maquinita de calcular que yo tenía. Ese proceso hoy en día lo hace un teléfono celular en 5 segundos. Y aquella primera paga de cuánto fue, doctor Naim, ¿se acuerda? Creo que eran 200 bolívares, una cosa así. 200 mensual. bolívares. Y le pregunto, ya que estudiaban el futuro de Venezuela, ¿alguna vez en su cálculo menos optimista pensó que Venezuela iba a estar como está hoy? No, en ese momento era un momento de optimismo, de esperanza, de oportunidades, de una Venezuela que estaba progresando, con todos los problemas que obviamente había de corrupción y de pobreza y de desigualdad y de abuso. Había todo eso, pero también había muchas cosas positivas que estaban ocurriendo y había mucho optimismo con respecto a dónde íbamos. Doctor Naim, aquel país en el que estudió, aquel país en el que se formó, aquel país de ese primer sueldo de 200 bolívares, ¿qué posibilidades le brindó? Todas, todas. Eh, por ejemplo, yo soy beneficiario del programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Yo pude estudiar en Estados Unidos gracias a eso yo no, y lo obtuve de una manera, o sea, yo no fue producto de que conocía a nadie, simplemente porque tenía esa admisión en esa universidad me dieron la beca y sin eso no lo hubiera podido tener. ¿Desde cuándo no viene a Venezuela, doctor Naim? Hace como 5 o 6 años. ¿Recuerda aquella Venezuela hace 5 o 6 años? Es más, ¿nos la recuerda para decirle qué tanto queda de ella? No, ese estudio yo no lo sabemos. Ese es un tema, la destrucción del país, cosas que uno cree que no podrían jamás suceder, están sucediendo. Todos los días tenemos una mala noticia, así que yo Hmm. prefiero más bien hablar del proyecto más interesante que tiene el mundo hoy en día, que es la reconstrucción de Venezuela cuando haya democracia. A ver, ¿y por dónde pasa ese proyecto? ¿Por dónde comienza ese proyecto? ¿De cuánto tiempo y dinero estamos hablando, doctor Naim? Mucho, mucho. Los grandes proyectos no se toman utilizando atajos, ni cortando caminos, ni los grandes proyectos requieren de esfuerzo sistemático, disciplinado, Ujú. organizado y decente por mucho tiempo, pero hay también resultados que lo sorprenden a uno de lo buenos que son, tan rápidos que son. En estos momentos, a pesar de la adversidad que hay en Venezuela y todas las tragedias cotidianas que conocemos, hay también momentos fabulosos. Venezuela hoy en día tiene un número de organizaciones no gubernamentales, de gente, de iniciativas para ayudar a los demás, la solidaridad, etcétera. Dentro de todo el caos y la catástrofe que estamos viviendo, hay brotes de esperanza y de gente maravillosa haciendo cosas fantásticas. Doctor Naim, hay problemas que son domésticos de cada país, los tiene por supuesto Venezuela, hay problemas que son regionales, hay problemas que son mundiales. De estos últimos, de los mundiales, ¿cuáles le preocupan particularmente? Obviamente, probablemente entre los primeros esté la pandemia y su efecto, su impacto, pero ¿qué otro? Bueno, primero quiero hablar de los mundiales con respecto a Venezuela. A mí lo que más me preocupa de la geopolítica mundial y de la política mundial Ujú. es que Venezuela sea un balón de fútbol que todas las potencias y los extranjeros le dan patadas, ¿no? Esos extranjeros incluyen al gobierno de Cuba, a la ELN, a las disidencias de la FARC,
a Irán, a Turquía, a Rusia, a China. Entonces nos hemos convertido todos nos dan patadas y como si fuéramos una pelota de fútbol. Y bueno, y la oposición y la gente, la organización decente de Venezuela está muy debilitada y va a necesitar, nosotros para salir de esto vamos a necesitar mucha ayuda de afuera. Y es una lástima que esa ayuda va a estar siempre atada a los intereses específicos de cada país. Con respecto a la parte internacional, me preguntas que cuáles son las preocupaciones más grandes. Ahí no hay sorpresas. El primero es el cambio climático, el segundo es la transformación digital. La inteligencia artificial ya está aquí con nosotros y cambiando y transformando el mundo del trabajo, del empleo, de todo. Está transformando la salud, las finanzas, todo. Entonces, primero cambio climático, después la revolución digital. Y en tercer lugar, como tema muy, muy difícil, es que tenemos enormes problemas globales que no pueden ser solucionados por ningún país actuando a solas, ni siquiera por las superpotencias, China, Rusia, Estados Unidos. No, tiene que ser, hay problemas que ameritan, que no se solucionan si no hay colaboración internacional. Y mientras más aumenta la demanda de que los países se coordinen, más vemos las fricciones entre esos países y su incapacidad de coordinarse. Lo vimos con la pandemia. La pandemia es esencialmente un fenómeno global. Ocurrió en todas partes a gran velocidad. Y las respuestas fueron locales. Cada gobierno dio su respuesta individual. Ese es solo un ejemplo de los muchos problemas mundiales que requieren coordinación entre países que no la estamos viendo, y eso es una amenaza importante. Los países, doctor Naim, Moisés Naim, nuestro invitado, los países, los gobiernos que lleguen tarde en la atención a estos problemas que usted ha mencionado, ¿dónde van a quedar cuando el gap se haga más evidente entre los países desarrollados y los que no? La gran esperanza es que algunas de estas nuevas tecnologías sirvan para acelerar algunas de las cosas. La inteligencia artificial puede servir para mejorar la educación muy rápidamente, pero también va a tener un impacto muy grande en crear desempleo. Entonces, ahí los países que más rápidamente sepan utilizar estas nuevas tecnologías a escala nacional pueden funcionar. Lo mismo con los sistemas de salud. Hoy acabo de leer una estadística que dice que a la tasa actual de vacunación que hay en Venezuela, tardaríamos 10 años en tener al país vacunado. Bueno, eso no va a ser ahí la mortalidad, o sea, el desastre que eso significa. Esa frase es una frase catastrófica, y un gobierno decente, no representante de Cuba, sino de los venezolanos, debería actuar inmediatamente para empezar a vacunar a gran escala a todos los venezolanos. Eso desgraciadamente no está sucediendo, y la revolución bonita lo que está haciendo es un monstruo que está dejando que los venezolanos mueran. Sí, hay que decir que esa cifra viene de la Academia Nacional de Medicina, en la persona de su presidente, el doctor Enrique López Loyo. Es un mundo muy desigual, es un continente muy desigual. La justicia, doctor Naim, lejos de ser un letrero de izquierda, yo creo que es un anhelo de la inmensa mayoría, sobre todo de los más desprotegidos, pero ¿será posible? ¿Es una utopía hablar de justicia, de igualdad? A ver, me perdió el doctor Naim. ¿Me escucha ahora, doctor Naim? A ver. Doctor Naim, ¿me escucha? Ahora te escucho. Ah, qué bueno, qué bueno. Lo retomamos. Llevamos 8 minutos 55. Entiendo que el tiempo nos apremia. Que apareces enmudecido en la pantalla, tu micrófono está mudo. Ah, pero ese probablemente es de la computadora desde la que yo transmito, pero no desde la que estamos grabando. Así que sin problema. Ok. Sí, ok. Tómalo desde donde tú quieras. Sí, retomo. 8:55 es el tiempo que llevamos. Ok. Doctor Naim, el mundo es un mundo desigual. La región, me refiero a América Latina, es una región de profundas injusticias. La justicia, lejos de ser un letrero de izquierda, creo que es un anhelo de la inmensa mayoría, sobre todo, claro está, de los más desprotegidos. ¿Es posible la justicia? ¿Es posible la igualdad o sencillamente es una utopía? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la justicia, y que la justicia esté disponible, sea eficaz y sea justa y no corrupta. Eso es una posibilidad, y hay países que lo logran.
Y después está la desigualdad. Esa es una meta importantísima. América Latina es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Venezuela, que debía estar, de acuerdo a lo que decía Chávez, un país muy justo y muy igual, es una de los países más desiguales, más inequitativos en la distribución del ingreso. O sea, hoy en día un trabajador en Haití gana más que un trabajador en Venezuela. Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. Esa es una desgracia que tiene consecuencias institucionales que hace, por ejemplo, que no haya dinero para cosas tan básicas como la alimentación y la salud de los venezolanos. Y con respecto al sistema judicial, pues es una tarea titánica. El nuestro, como sabemos, no es un sistema judicial, sino es una dependencia de Miraflores que simplemente hace lo que le indican de los que están a cargo del régimen y las instrucciones que les llegan de Cuba. Y entonces así se deciden las cosas en nuestro sistema judicial. Cuando le preguntaba por los problemas del mundo, doctor Naim, decía hace un instante, o de los retos más bien, de hacia dónde marcha el mundo, hablaba de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, del cambio climático. No mencionó usted de la inflación. ¿Se justifica, doctor Naim, que en el año 2021 cualquier país del planeta tenga que lidiar con 2 dígitos de inflación, peor aún con una hiperinflación? No, ese es otro milagro maldito que tiene. Venezuela logra milagros malditos todo el tiempo, es decir, logra hacer cosas que en principio eran imposibles por malas, por indeseables, por inaceptables, y Venezuela las logra. O sea, que Venezuela ya lleve tanto tiempo con una hiperinflación, que es la que más afecta a quienes menos tienen, los más pobres son los que son más afectados por la hiperinflación. Y el gobierno lo ve con desidia, desinterés, como si no fuera con ellos, ¿no? Entonces, no, la respuesta a tu pregunta no. En este momento en Venezuela no debería haber hiperinflación, debería haber una economía diferente y muy pujante. Perfectamente posible imaginar una economía que crezca y genere empleo bien pagado y que genere los impuestos que el gobierno debe cobrar para financiar tantas necesidades y servicios públicos que no está prestando en estos momentos. Doctor Moisés Naim, es usted hoy una figura, y desde hace mucho tiempo, no es nuevo, una figura respetada de entre los 100 pensadores más importantes del mundo, de acuerdo a varias publicaciones, que no solo una. Volviendo al espíritu de nuestra sección, el primer sueldo, cuando echa la vista atrás, cuando vuelve la mirada, ¿qué encuentra en su fórmula de éxito? Preparación, perseverancia, trabajo, constancia, suerte, ¿qué hay? Todo eso, todo eso. No hay una trayectoria. Yo he tenido 7 carreras diferentes, ¿sabes? Yo primero, después que me gradué de la universidad, vine a trabajar en el IESA, donde trabajé 12 años, el Instituto de Estudios Superiores de Administración. De allí fui reclutado y fui ministro de Fomento. De allí fui al Banco Mundial. Del Banco Mundial fui a un centro de pensamiento de Estados Unidos. De allí fui a trabajar en investigaciones y ahora tengo un programa de televisión. O sea, cada uno de estos eventos ha sido muy importante para mí. Quizás el más importante, mi función más importante y con la que yo más me identifico, mi identidad es la de columnista. Es eso de escribir 700, 800 palabras una vez a la semana, que son leídas literalmente en decenas de países por muchísima gente. Eso es una responsabilidad gigantesca, pero que yo estoy haciendo desde el 2009. Yo vengo publicando columnas semanales en los principales periódicos del mundo. Y esa es mi identidad. Si me preguntan qué soy, cuál es mi trabajo, a qué me dedico, yo digo columnista. Con esa trayectoria en los últimos 22 años, ¿alguna institución del Estado venezolano se ha puesto en contacto con usted? ¿Le ha preguntado algo? ¿Le ha solicitado alguna sugerencia, doctor Naim? Nunca. Un mensaje para cerrar, doctor Naim. Un mensaje a los venezolanos dentro, un mensaje a los venezolanos fuera. ¿Qué les quiere decir? Tarde o temprano, Venezuela va a comenzar a ser reconstruida. Y ese va a ser el proyecto más interesante, entusiasmante y de consecuencias que puede tener cualquier venezolano. La reconstrucción de Venezuela es inevitable y cuando ocurra va a ser un proyecto maravilloso. Doctor Naim, muchísimas gracias por su tiempo y por la dedicación para con nuestro país. A ti por la invitación, Román. Un fuerte abrazo. Seguro, ojalá así sea. Gracias, doctor Naim.